Este es, por otra parte, la 10ª temporada del Seminario de Filosofía como Escuela de Vida, lo cual agradezco a la universidad que me invite a realizar este trabajo, y por otra parte agradezco enormemente a vosotros vuestra presencia. Algunos llevan aquí desde el principio, o sea que estarían en el 10º curso de filosofía, saben bastante, tengo que decir, porque han estudiado mucho, y otros recién se incorporarán. Bueno, pues el motivo fundamental es que, dado lo vertiginoso que es el cambio histórico en cuanto a la historia del pensamiento, se ha pretendido dar por zanjado y amortizado esta corriente que se ha llamado de una manera genérica y general el existencialismo. Bueno, esto como siempre es apresurado, ¿no? Porque realmente este exponente tan importante de lo que yo le llamo la segunda revolución copernicana en cuanto a la historia del pensamiento, la primera se realiza a los inicios de la modernidad, poniendo al hombre como centro de la reflexión filosófica, y esta segunda revolución copernicana vuelve a ahondar en el ser humano, en el hombre, desde una perspectiva mucho más concreta y conceptualizada. Nosotros nos hemos referido al siglo XX, aunque lo que se considera en las distintas críticas y desarrollos, el fundador del existencialismo sería Søren Kierkegaard en el siglo XIX. Pero nos vamos a referir al XX. Por supuesto que esto no es no se puede hacer un tratamiento exhaustivo, sino que voy a señalar los aspectos más importantes del existencialismo, aspectos que por otra parte han ejercido una enorme influencia en el pensamiento contemporáneo hasta la actualidad, para poder también indicar que otros autores, que aunque no son específicamente existencialistas, se han beneficiado o han partido de estas ideas, de esta filosofía, ¿no? Voy a hacer un contraste, también voy a contrastar las filosofías de Heidegger y de Sartre, porque es muy interesante el tipo de existencialismo que ellos plantean y sus puntos de contacto, pero también sus grandes diferencias. Podríamos decir que lo que hace el existencialismo es reivindicar el hombre concreto, este ser humano de carne y hueso, incardinado en unas circunstancias sociales, culturales y políticas y económicas concretas. Primeramente vamos a contextualizar esta problemática y como punto inicial, tengo que aclarar desde el principio que, como acabo de señalar, no es un análisis exhaustivo, sino que estudiaremos algunas ideas centrales que yo considero principios clave de esta corriente, y también en algún momento del curso vamos a profundizar en algunas de las cuestiones que yo considero más importantes. También no olvidé que una de las características de este seminario de filosofía como escuela de vida es que yo, más que dar respuestas, planteo preguntas. O sea, intento de que os cuestionéis, que os interroguéis y que vosotros mismos seáis quienes deis las respuestas. Hombre, yo también voy a darlas, ¿no? Pero no es dar respuestas cerradas, verdaderas, dogmáticamente inamovibles, todo lo contrario. Voy a señalar pistas, caminos y derroteros por los cuales podemos encontrar las soluciones. Van a quedar preguntas sin resolver. Bueno,
no solo en mi exposición, seguramente en las intervenciones vuestras. Bueno, pero podemos seguir. Pero lo importante es que esas preguntas, que en realidad no son preguntas meramente teóricas, sino que más bien son cuestiones que os interpelan o que nos interpelan a todos y a los cuales tenemos que responder. Pero no responder de una manera teórica, sino vital, o sea, existencial. Quiero detenerme inicialmente en uno de los grandes, una de quizás la base más importante de esta corriente filosófica. Notad que no hablo de escuela, ellos se opondrían rotundamente a ser considerados o formar parte de una escuela, sino que hablo de corrientes. Y me estoy refiriendo a Edmund Husserl, el fundador de la fenomenología. Husserl fue maestro de Heidegger y Heidegger, por tanto, sigue en tanto discípulo con las cuestiones centrales de esto que podríamos llamar el método fenomenológico. Por otra parte, no solo ha influenciado a los existencialistas, sino que el método fenomenológico ha ejercido una poderosa influencia también en algunos otros pensadores más o menos adyacentes o más o menos contiguos al existencialismo. En el caso de España, tenemos ni más ni menos que a José Ortega y Gasset, que aunque él no se considera existencialista en el sentido estricto, él más bien le llama a su filosofía racio-vitalismo. Ya podremos analizar en algún momento por qué, pero sin embargo va a salir al frente de algunas de las cuestiones que se plantean en el existencialismo a partir del método fenomenológico. A ver, bueno, me permitís, voy a avanzar un poquito antes de centrarnos en Husserl. ¿Qué es el existencialismo? Bueno, podríamos decir que el existencialismo, que surge en estos primeros, que voy a tratar ahora, que está referido principalmente a los 2 primeros tercios del siglo XX, está caracterizado por centrar su enfoque en la existencia humana individual. La libertad, la angustia y la búsqueda de sentido en un mundo aparentemente absurdo. A diferencia de las filosofías que priorizan las abstracciones o las estructuras universales, el existencialismo se centra en la experiencia concreta del individuo. O sea que es una filosofía centrada en un ser humano concreto, el individuo, cualquiera de nosotros. Es interesante recordar aquella sentencia de Jean-Paul Sartre, que es definitoria del existencialismo, y no solo del suyo, sino de todo, es común a los demás autores. Concretamente, en el existencialismo, la existencia precede a la esencia. O sea, que no nacemos con una esencia preestablecida. Si esto ocurriera, esa esencia, ese contenido, tendría que haber sido creado por alguien. O sea que habría un punto de partida anterior, seguramente por una supuesta potestad superior. Sin embargo, el hombre nace siendo una pura existencia vacía. Yo siempre digo, nacemos con la posibilidad de ser hombres, de ser seres humanos, de constituirnos como tal, pero vacíos de contenido. ¿Por qué? Porque ese contenido lo tendremos que ir encontrando, cumpliendo, concretando nosotros mismos a partir de una priori fundamental que es la libertad. Nacemos siendo libres, ya
lo veremos, y en qué sentido hablamos de libertad, y vamos construyendo lo que somos y lo que vamos siendo. Esto será la esencia. La esencia de una persona es aquello que esa persona es. Pues nacemos con una esencia vacía, o un existente vacío de contenido, y concretamos nuestra esencia. Yo siempre digo que la esencia nuestra completa será justamente a la que hayamos llegado justo antes de nuestra muerte. Que por otra parte, el tema de la muerte es uno de los temas centrales también de esta línea de pensamiento. El existencialismo se caracteriza por realizar una crítica profunda de la noción de sujeto, la noción moderna de sujeto. El sujeto moderno, ha habido críticas no solo desde el existencialismo, sino de otras corrientes del siglo XX, está representado fundamentalmente el sujeto moderno por el ego cogito de Descartes. Descartes, en el discurso del método y en otras obras, cogito ergo sum, pienso, luego existo. O sea, lo fundamental del ser humano, lo fundamental del hombre, es que es una sustancia pensante. Somos razón. Bueno, esta razón, por otra parte, es capaz de conocer y controlar el mundo. O sea, que hay un empoderamiento del sujeto como razón, el sujeto racional, que es el ser o el hombre, el que aparece perfectamente fundado en los inicios de la modernidad filosófica. Estamos hablando del siglo XVII fundamentalmente. Descartes nace a finales del XVI, pero actúa fundamentalmente en el siglo XVII, va a fallecer en 1650. Muy bien. Esto significa una revolución copernicana, porque el centro de reflexión y de gravedad del pensamiento medieval fue Dios. Y podríamos decir que el centro de reflexión en la antigua Grecia fue la naturaleza, aunque por supuesto hay un periodo también antropológico en aquella época. Pero la pregunta fundamental, que es la que ha dado origen a la filosofía en Occidente, es precisamente la pregunta por la physis, la pregunta por la naturaleza. El medioevo, cuando se produce esa simbiosis entre cristianismo y filosofía, se va a centrar en Dios. Todo va a partir de Dios, porque Dios es el ser por antonomasia, es el creador de todos los demás, de los entes. Pues en el caso de Descartes, se va a centrar en el hombre, pero el hombre en tanto sujeto racional. Aquí cabría hacer una alusión, y que puedo entrar en ello si hay en algún tipo de debate que tengamos, a lo que fue el dualismo cartesiano, que marcó también en gran parte la filosofía del siglo XVII. El hombre es sustancia pensante, y hay una dualidad entre alma y cuerpo. Está el alma, la sustancia pensante, y el cuerpo, que forma parte de la materia, de lo material, de la sustancia extensa. Esta separación es rechazada por el existencialismo. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros somos sujeto, y el objeto es aquello que no somos nosotros en el fondo. Aunque nosotros también podríamos ser sujetos a nosotros mismos, digamos, el mundo, la naturaleza, las cosas. Pues el existencialismo va a rechazar esta dualidad sujeto-objeto, como explicaré. Heidegger, ya lo voy a tratar, pero ahora lo mencionamos, introduce el concepto de Dasein.
se lo traduce como ser ahí. Es el ser humano concreto, que también lo caracteriza en sus escritos como ser en el mundo. Nosotros somos ser, pero somos ser en el mundo, en unas circunstancias concretas, en unas circunstancias de las cuales tenemos que partir. Para los existencialistas, el ser humano no es solo racional, sino que también está profundamente influido por sus emociones, por sus angustias, sus relaciones interpersonales, por las condiciones de su libertad. La racionalidad en el marco existencialista es solo un aspecto de la vida humana, pero no puede captar la totalidad de la condición humana, que está marcada por la incertidumbre, la contingencia y la necesidad de tomar decisiones sin garantías. Tampoco aceptamos, o el existencialismo acepta, la noción de sujeto trascendental tal como lo plantea Kant, porque para Kant el sujeto trascendental es universal, todos los hombres, digamos, somos este mismo tipo de sujeto, y precisamente tiene el cometido de organizar la experiencia a través de las categorías del entendimiento, que también son a priori y que todos las poseemos, que Kant las describe en la Crítica de la Razón Pura. Pues esto el existencialismo lo va a rechazar, porque en realidad rechaza todo tipo de a priori. Somos una existencia, en cierto modo, inexplicable, arrojada al mundo. Esto va a ser también la causa de la angustia existencial. Según Sartre, repito que no estoy en este momento explicando a estos autores, estamos condenados a ser libres. Además, estamos obligados a tomar decisiones, y de esas decisiones somos verdaderamente responsables. Y ahí viene la angustia radical. Cuando analicemos las obras de los autores estos elegidos, veremos qué importante es esto. En Sartre vamos a analizar 2 obras de teatro donde el tema de de estar condenados a ser libres y ser responsables de nuestros actos, a pesar de que estamos inmersos en un mundo sin sentido, pues lo vamos a tratar en profundidad. Otro de los temas centrales del existencialismo es la autenticidad. Es muy importante vivir de manera auténtica. Ser más bien, seguir los propios valores y las propias convicciones que las normas imperantes en la sociedad en la que vivo, que son impuestas muchas veces, y esto nos hace vivir una existencia, vamos a llamar, alienada o extraña, ¿no? Esto le llama Sartre, pero también Heidegger, la inautenticidad. Sartre le llama la mala fe. La mala fe es comportarse según unas normas que no las he trazado yo, por lo tanto soy relativamente responsable, y sin embargo, y excusarme de ese cometido central, que es de que debo construir mi propia existencia. No sé si me explico. Por lo tanto, esta sería una excusa, el actuar según las normas establecidas. Una excusa que y es una trampa que nos hacemos para escamotear nuestra responsabilidad de actuar libremente y ser responsable de nuestros actos. Para ambos y otros pensadores del existencialismo, somos un ser para la muerte. Esto es otro tema importantísimo, porque tomar conciencia de que somos un ser para la muerte es tomar conciencia de nuestra finitud. Y asumir esa finitud implica una vida más plena y más, vamos a llamar, satisfactoria.
En algún momento de nuestra vida, a veces como consecuencia de situaciones límites, tenemos una experiencia profunda de esa conciencia de finitud. Y os puedo asegurar que adquirir sinceramente, profundamente, vamos a llamarle hasta de corazón, esa conciencia de finitud, es una de las mayores revelaciones de la que puede tener el ser humano. Porque esa revelación de que somos finitos, de que somos un ser para la muerte, va a abrirnos un panorama vital muy interesante y nos va a permitir una vida más libre, más plena. Lo iremos viendo. Entre los autores más significativos señalamos, por supuesto, a Jean-Paul Sartre, que lo vamos a tratar con cierta profundidad en este curso, Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty, Albert Camus, y Gabriel Marcel y Karl Jaspers, que estos son representantes de lo que se ha llamado el existencialismo cristiano. Hay quienes les gusta clasificar y dividir las cosas, entonces hablaban de existencialismo ateo, existencialismo cristiano, etc. Bueno, simplemente tomo estas características porque incluyen tanto Marcel como Jaspers la cuestión de la trascendencia, entendida de una manera muy peculiar y muy interesante por otra parte, no desde un punto de vista dogmático al estilo de la metafísica moderna anterior e incluso de la medieval.